Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevamente Diálogos por la Vida, una de las 6 conversaciones que propone la Gobernación de Antioquia para celebrar Mayos por la Vida, unidos por la vida, para celebrar todos la vida como debe ser. Hoy vamos a hablar de Big Data y democracia, y para eso voy a iniciar con una frase que dijo recientemente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en medio de la tensión de la pandemia del coronavirus. La información hoy es poder. Los datos son poder y salvan vidas. Y para ello vamos a hablar con 3 invitados que, se los aseguro, van a generar una conversación y un debate bastante interesante. Voy a iniciar con Catalina Rengifo, ella es gerente senior de Relaciones de Gobiernos de IMM. Catalina, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Alejo, gracias por estar aquí. Creo que vamos a tocar un tema que es muy importante hoy, con todo lo que está sucediendo y con todas las diferentes aplicaciones y los diferentes sucesos que tenemos. Es fundamental que conozcamos y tratemos. Sí, ya la conversación previa ha sido muy interesante. Jan Camilo Vergara, director de Estrategia e Innovación de Human Economía y Creativa. Bienvenido también, Jan. Buenas, saludos a todos los que estamos aquí y a todas las personas que nos están viendo. La idea es que este sea un diálogo también que incluso perdure y que nos permita no solo establecer este diálogo a través de la pantalla, sino a través de los medios sociales, que es donde podemos darle como un ejercicio de exponencialidad a todo esto que estamos viendo y que planteen un montón de dudas, porque creo que parte del ejercicio de que estemos aquí es ayudar a bajar un poquito esos conceptos que a veces se vuelven un poco complejos a la hora de entender, y parte de nuestra responsabilidad aquí hoy creo yo que es esa. Seguro que así va a ser. Y terminamos con nuestro tercer invitado, Juan Camilo Quintero, es gerente de Asuntos Corporativos de Innovación de AngloGold Ashanti. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros por la discusión que vamos a tener el día de hoy. Bueno, se dice que hay 200 millones de objetos conectados en el mundo y se habla mucho de Big Data. Pero, Jan, ¿qué es Big Data? Para la gente que aún no entiende, porque hoy ya el mundo se mueve a través de datos. Cuando uno abre una aplicación, cuando ayudamos o nos ayudamos a partir de una aplicación para movernos a través de la ciudad, cuando nos conectamos en nuestras redes sociales o descargamos cualquier tipo de aplicación para cualquier tipo de asunto cotidiano. Bueno, yo creo que hay algo importante y es primero reflexionar de que estamos en el momento de la historia en el que más capacidad computacional hemos tenido, precisamente por la evolución de nuestras tecnologías y la forma en la que nos movemos los seres humanos. Casi que cerremos un poco los ojos y pensemos qué implicaría un día en nuestras vidas sin Internet, hoy por ejemplo, ¿cierto? Y no solo sin Internet, sino con estar incluso conectados a algo que le dé energía a un dispositivo que incluso pueda estar conectado a Internet. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo con eso? Que precisamente cada uno de todos estos dispositivos, no solo el que tenemos en nuestros bolsillos todo el tiempo, sino el mismo computador del que quizá alguien nos esté viendo incluso a través de la señal de streaming de Teleantioquia en estos momentos y que pueda acceder a esta transmisión precisamente por la señal de streaming, está produciendo un dato, ¿cierto? Esa persona que nos está viendo en estos momentos está generando un dato susceptible de ser interpretado, susceptible de ser analizado y susceptible de llevarlo a distintas instancias. Parte de lo que hablábamos un poco cuando arrancábamos aquí como calentando la conversación es precisamente eso. Estamos llegando a que todos los seres humanos hoy representamos datos, ¿cierto? Desde nuestra cédula hasta el tipo de dispositivo que tenemos, nuestra historia clínica, si nos vamos a todo este tipo de posibilidades, y todos esos datos son susceptibles de ser interpretados, y en buen sentido hay un gran concepto como el Big Data, que incluso en muchos de los casos y la gran mayoría de proyectos en los que he estado, casi que hemos estado a punto de llegar a un Big Data, pero no lo hemos logrado. Entonces, el gran concepto es que el Big Data es como el que se lleva como todos los títulos, por así decirlo, pero la gran mayoría de las veces, y creo que comparten un poquito la idea, estamos trabajando en proyectos de datos más pequeños, ¿cierto? Porque hablar de Big Data es hablar de una cosa bastante grande. Yo creo que Catalina ahorita nos va a ayudar a acercar ese concepto mucho más acotado, porque en buen sentido es más correcto hablar de interpretación de datos, de análisis de información, porque cuando llegamos a un ejercicio de Big Data es porque estamos hablando de grandes cantidades de información. De hecho, empresas en Colombia que estén manejando proyectos de Big Data, pocas, ¿cierto? Porque son ejercicios a gran escala como tal. Entonces yo diría que parte del ejercicio es no nos dejemos asustar un poco por el gran concepto, porque a veces es como el gran hermano, el Big Data, eso tan complejo que hay allí detrás, y es entender que hoy todos producimos unos datos, somos dueños de esos datos, tenemos que buscar que cada vez seamos más conscientes de cómo entregamos esos datos a las marcas, a las empresas, a las organizaciones, y yo creo que parte de esa es la gran discusión que vamos a tener el día de hoy.
Catalina, ¿cuándo nace el concepto de Big Data? Y ya enlazando lo que acaba de decir Jan, ¿a quién le pertenecen los datos? Alejo, hay varias cosas que decir. La primera es que cuando yo pienso en datos, la mejor analogía o la mejor similitud para la gente es pensar, y me refiero a Juan en este momento, en una gran mina. Una gran mina, con una cantidad de cosas en esa mina, una cantidad de información. Tenemos que hacer una buena extracción de la mina para poder hacer de esos datos correlaciones eficientes que me permitan, entre otras cosas, por ejemplo, ayudar en los temas de salud, ayudar en los temas de toma de decisiones. O sea, ahí hay un punto importante y es, no es la cantidad de datos que yo tenga, es qué tan limpios están esos datos, qué tan organizados y estructurados, para poder así hacer correlaciones que tengan sentido. Ahora, estás hablando de la propiedad de datos. La propiedad de datos, Alejo, los datos son de la gente. Estoy de acuerdo con Jan. Los datos son de las personas, quien emite los datos. Por eso es importante que todos nosotros, en el momento en que descargamos aplicaciones, en el momento en que trabajamos con aplicaciones, en el momento que usamos aplicaciones, desde los dispositivos que tenemos cercanos a nosotros hasta algunas aplicaciones que son de transición, pues que conozcamos cómo van a ser utilizados, cuál es esa finalidad del dato. La normatividad colombiana es muy clara, la 1581 habla de la finalidad de recolección de la data y creo que esto es fundamental hoy en día. Camilo, ¿cómo funciona la Big Data para aportar no solamente el desarrollo de la economía, sino también del mundo? Porque 400.000 búsquedas tramita, procesa Google cada minuto en todo el mundo, en todo el planeta. Bueno, a ver, yo quisiera como devolverme un poco con lo que dice Jan Camilo. O sea, yo creo que el tema de los datos es un tema histórico. La humanidad tiene desde África recuentos de trazabilidad de datos en huesos de animales, inclusive de seres humanos. En Latinoamérica ocurrió inclusive en los Andes hace 1500 años, cuando las comunidades indígenas iban haciendo en unas fibras de hilo, iban armando los nudos para poder dejar los datos de cómo acumulaban los impuestos, con qué día pagaban y demás. Pero ¿qué pasa? Al momento de surgir el Internet, que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos, inventos de la humanidad, perdón, genera una característica, rompe el tiempo y el espacio y nos da ubicuidad a todos los seres humanos. Todos tenemos hoy, diría, omnipresencia en muchas redes. Y segundo, con el Internet llega el Internet de las cosas y es empezarle a dar un poco de, yo diría, de cognitividad a los aparatos para que se puedan conectar entre ellos mismos y se puedan mandar señales. Eso automáticamente genera una explosión del Big Data, de los datos, como decía Jan Camilo. De hecho, hoy hay tantos datos en la humanidad que si quisiéramos aglutinar todos los datos en un CD de la humanidad, le daríamos 222 vueltas al planeta Tierra. Entonces, lo que quiero decir, digamos, con esto es que el Big Data es una discusión, digamos, mucho más profunda y para mí es una discusión muy compleja. ¿Por qué? Porque hoy no sabemos exactamente en dónde va a terminar esto y espero que ahorita hablemos un poco de una teoría que se llama la teoría de la singularidad y de cómo los seres humanos hoy venimos con tecnologías que están, digamos, externas a nuestro cuerpo. Catalina acabó de decir tecnologías de Internet de las cosas que llevamos puestas, pero posteriormente estamos entrando ya en las tecnologías que vamos a ingerir los seres humanos, las vamos a tener embebidas en partes de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que está generando, digamos, una explosión de datos que derivó en la analítica y posteriormente en la inteligencia artificial, y ahora el gran paradigma de la humanidad es brincar de la computación tradicional a la computación cuántica, que ahorita si quieren lo podemos explicar. Cuando uno descarga una aplicación, cuando accede incluso a sitio web, de hecho ya los medios de comunicación le están pidiendo a los usuarios sus datos, su información para poder acceder a la misma. ¿La gente es consciente de eso o solamente le da el chulito, acepto sin leer los términos y condiciones y después puede haber inconvenientes o malestar por parte del usuario? Creo que estás tocando uno de los temas más complejos precisamente en este universo y es que
hace mucho, digamos que casi que paralelo a que se inventa el ejercicio de que nos inventamos comunicarnos a través de Internet, casi que inmediatamente nace todo el proceso de hacer publicidad en Internet, ¿cierto? Que esa fue como una de las grandes transiciones a las que tuvo Google y lo que tiene a Google hoy como una gran compañía, que uno ya no sabe ni siquiera qué es, ¿cierto? Inició siendo un mega buscador y hoy tiene inversiones en cualquier cantidad de sectores de la economía. Y en ese sentido, todo gracias precisamente a la capacidad de computación de los datos que iba pudiendo correlacionar, como lo decía Cata ahorita al respecto, en términos de decir, si junto este dato y este dato, esto me da tal informe, ¿cierto? Y es lo que pasa hoy con una compañía de carros autónomos como la que tiene Google, ¿cierto? Que es la que le permite, el proyecto Alphabet es un proyecto que permitió precisamente a partir de esos datos que vamos dejando todas las personas, empezar a hacer unos cruces importantes. Pero ¿qué sucede ahí como tal? Y es que yo quiero anclarme mucho en esa gran responsabilidad que tenemos los seres humanos a la hora de empezar a decir en qué momento acepto o no las condiciones de cualquier producto o servicio. Incluso ahorita lo hablábamos, nos lo decía Cata, ¿usted qué tan consciente está de los factores nutricionales que tiene un yogur? Y la pregunta también iría, ¿usted qué tan consciente está de cuando se inscribió a ese e-commerce de haberse leído todos los términos y condiciones? Acto seguido, ¿qué viene? ¿Quién se va a leer eso? ¿Cierto? Porque pueden ser hasta 50 páginas fácilmente dentro del proceso. Ahí empieza a emerger un tema ético importante de las marcas alrededor, en términos de ser capaces de traducir eso que normalmente es una letra menuda, porque eso es lo que termina siendo una letra muy pequeña que uno dice, eso no se lo va a leer nadie, pero que detrás de esa letra menuda yo tenga un nivel de conciencia como usuario de a qué le estoy dando que sí, ¿cierto? A qué estoy aceptando, ¿cierto? Y ahorita, afortunadamente, pues las legislaciones globales han entrado en un rigor importante alrededor del tema y lo que conocíamos como las famosas galleticas o las cookies que se insertan dentro de mis sistemas de navegación o mis dispositivos móviles, pues van a desaparecer, ¿cierto? Por un ejercicio precisamente de proteger los datos de las personas, porque realmente se considera un tema bastante invasivo para las personas. Y en ese sentido, las compañías de publicidad van a tener que reinventarse, ¿cierto? Entender cuál va a ser el mecanismo sobre el cual nos van a entender a las personas, porque el que funcionaba hasta hoy va a desaparecer completamente dentro del mercado. Pero incluso cuando uno tiene una conversación con amigos de tema cualquiera, de gustos, de preferencias, uno luego accede al celular y lo primero que aparece, la publicidad es de ese objeto del que estaban hablando y uno dice, bueno, hasta ahí llega. Porque, por ejemplo, muy poca gente sabe que uno de los dispositivos que todo el tiempo está escuchando es el micrófono del celular, ¿cierto? Y es una de las instancias sobre las cuales Google y muchas aplicaciones, incluyendo Facebook, hacen publicidad sobre ese instrumento y es básicamente escucharnos. Y ahí es donde está el gran avance de la computación, incluso que se ha logrado desde múltiples marcas, y es traducir el audio en texto, y si yo ya lo tengo en texto, lo puedo tener en un ejercicio exponencial de entender esta conversación de amigos, de qué está hablando. Si estamos hablando de carros, inmediatamente te va a salir una publicidad de autos. Pero Alejo, yo creo que ahí Jan tocó un tema que es fundamental en lo que estás hablando y es autorregulación. Y la autorregulación no solamente es del ciudadano, la autorregulación también está correlacionada con las empresas con las que estamos trabajando. Aquí empezamos a hablar de una palabra, cuando recién nos sentamos aquí, que para mí es fundamental cuando hablamos de datos y es confianza, ¿cierto? La confianza es algo que se gana o se pierde. Si usted compra un carro y el carro a los 3 meses le falló y nunca se lo pudieron arreglar, luego usted vuelve a tener confianza en esa marca, muy probablemente no. Yo creo que con el tema del manejo de datos, las empresas también están empezando a generar una confianza o a perder una confianza. Y es finalmente el ciudadano el que decide a quién va a entregar y a quién no va a entregar sus datos basando en esa parametrización de confianza. Eso por un lado. Pero por el otro lado tocaste un tema, Jan, que me parece interesantísimo, es el tema del yogur, que lo conversábamos ahorita. Hay una mujer que a mí me fascina y la admiro muchísimo, que se llama Iris Bonhead. Ella tiene un libro que se llama What Works y habla de rediseño social para el tema de género. Pero quiero traerlo a esta mesa porque yo sí creo que tenemos que llegar a una figura, a una tablita nutricional que le permita al usuario fácilmente entender para qué van a ser usados sus datos, cuál es la finalidad de sus datos. Que esas 3 y 4 páginas de las que está hablando Jan no sean 3 y 4 páginas, sino una tabla tan sencilla como la que tenemos cuando cogemos un yogur. Porque usted puede coger un yogur aquí, en Tailandia, y puede ser de una marca y de otra marca, y lo voltea y usted entiende la información. Y digamos que ya no es un yogur, cogiste un pedazo de carne
y volteas la cajita de la carne y tiene la tabla nutricional y la entiendes. Yo sí creo que estamos en deuda y estamos en mora de tener una parametrización que sea de fácil entendimiento para el ciudadano. Que él sepa qué está sucediendo, que él sepa que cuando yo bajo este dispositivo estoy abriendo un micrófono, que él sepa que cuando tengo una cámara estoy abriendo la posibilidad de tener la cámara, que él sepa que tiene el derecho de apagar esos dispositivos en el momento en que no se esté utilizando la aplicación. Yo creo que eso es fundamental. Y antes de ir al primer corte, Catalina, hablaba del término de gran hermano. ¿La legislación del manejo de datos es a nivel mundial o en cada país es diferente? Mira, hay varias normatividades nacionales e internacionales que hablan del tema de protección de datos y del manejo de datos. Todas ellas coinciden en que la finalidad, que es como lo que hemos hablado ahorita en este momento, es importantísima. Tienes el GDPR, que es todo lo que tiene que ver con las normatividades europeas y el impacto que ha venido teniendo en Latinoamérica. Pero también los países tienen trazas de cómo deben manejarse los datos. En Colombia, por ejemplo, la 1581 es esa ley rectora que nos ayuda a nosotros a entender cómo deben ser los datos manejados, cómo deben ser recolectados, cómo deben ser archivados y cuándo deben ser borrados. Eso yo creo que es importantísimo. Y tú lo tocaste con el tema de publicidad. Una de las grandes discusiones que tengo yo con el teléfono es cuando me llaman del call center a ofrecerme cosas y yo lo doy como consejo. Mi respuesta automática es: la 1581 indica que usted no puede llamarme si yo no lo he autorizado, por favor no vuelva a hacerlo. Y esas empresas dejan de llamar. Lo que te estoy tratando de decir aquí es: la normatividad existe, nacionales e internacionales. Lo importante es que los seres humanos, los ciudadanos, la conozcamos y aprendamos a ejercer nuestro derecho de decir, por favor, no me llame, señor, lo que sea. X. Bueno, aquí ha aparecido entonces en Diálogos por la Vida un nuevo valor, la confianza. Y ese valor de la confianza lo vamos a profundizar un poco más con Juan Camilo. Estamos en Diálogos por la Vida, aquí en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Ya regresamos. Diálogos por la Vida, estamos hablando hoy de Big Data y democracia. Juan Camilo, estamos hablando de la confianza, pero también hay que tener conciencia por parte del usuario y no sé si también de las empresas para el manejo de los datos. Yo creo que los datos tienen una característica y es que los datos nos van a ayudar a evolucionar mucho más rápido los paradigmas. En la humanidad, digamos, los paradigmas se demoraban mucho más tiempo en cambiar. Estuvimos mucho tiempo en el paradigma de que la Tierra era el centro del sistema solar. Pero ¿qué pasa? Al liberar los datos, la gente adquiere ¿qué? Conciencia. ¿Por qué? Porque voy a tener muchas probabilidades y posibilidades de acceder a plataformas que te aumentan la conciencia frente a cierta información que estás capturando. Entonces, ese es uno de los temas más interesantes que me parece a mí del Big Data y de la analítica, y es que ya la gente, pues por decirlo de manera coloquial, no come tan fácil cuento. ¿Por qué? Porque usted fácilmente googlea un tema y encuentra y se puede ir en una vertical rápidamente para encontrar mucha información respecto a un tema que está discutiendo. Segundo, la velocidad. Hoy tenemos mayor velocidad en la toma de las decisiones por la rapidez en que encontramos los datos. Pero el problema que estamos teniendo ahora con los datos es la abundancia, como les decía ahorita. Hay tanta abundancia de datos que eso está sobrepasando la capacidad de procesamiento de los seres humanos y eso lo podemos hablar ahora. Entonces, ¿qué creo yo? En la medida en que todos seamos conscientes frente al proceso del uso de los datos, de la verificación, que nos da mucho mayor acceso, pero también que nosotros estamos entregando, digamos, datos, sepamos exactamente en qué canal estamos entregando nosotros esos datos, como decía Catalina. Yo creo que el problema que estamos viviendo hoy es que ya gran parte de la humanidad ha entregado demasiados datos hacia atrás. Y como son las tecnologías, digamos, un poco más exponenciales, disruptivas, lo que estamos viviendo, pues
ese tema de los datos superó la capacidad de regulación de los estados. Entonces hay muchos países que no tienen la regulación. Entonces Cata decía, es que en Colombia tenemos la regulación de habeas data y demás. Sí, pero es que los datos tuyos no son nacionales, la huella digital tuya es global. Entonces ahí es donde yo veo un problema también con el uso de los datos en otros países. Sí, Juan, pero yo uso un símil para eso y es, la tecnología viaja en ascensor a un piso 32 y el Estado y la normatividad va por las escaleras y en muletas. Entonces no podemos esperar a que el Estado suba a la misma velocidad que se desarrolla la innovación, porque finalmente lo que vamos a tener son cosas como, por ejemplo, que tú no puedes tener un dron en campos de agricultura porque para manejar un dron necesitas tener permiso de piloto. Ahí uno dice, pero ¿cómo va a necesitar un piloto para manejar un dron? Yo estoy de acuerdo contigo, los gobiernos sí están en deuda de avanzar un poco más rápido la generación de normatividades, pero los ciudadanos también. Los ciudadanos tenemos y las empresas tenemos una responsabilidad grandísima y es ese tema de autorregulación. Las medianas compañías, las pequeñas compañías, las grandes compañías deben saber con quién están manejando sus datos, con qué empresas están entregando, a qué empresas están entregando los datos de sus usuarios. Mira, yo con el tema de emprendedores, que lo conversé contigo en algún momento, a mí me aterra ya que una vez se va y mira de qué mail están mandando los emprendedores para recoger los datos de la gente y es @mailgratuito.com y yo digo, por Dios, este señor no se ha dado cuenta del problema en el que se puede meter. Entonces yo también creo que los gobiernos tienen una responsabilidad, pero los ciudadanos tenemos una responsabilidad mucho más grande y es la autorregulación. Pero complemento, yo creo que digamos van en doble vía, pero definitivamente yo creo que la gran falencia que estamos teniendo en este momento es en los gobiernos de no utilización correcta de la cuarta revolución industrial, pues para ponerlo digamos un aspecto mucho más grande, no solamente de los datos. ¿Qué quiere decir hoy? Que es que yo no puedo, el mundo de la tecnología avanzando a esta velocidad y los gobiernos tan, en unos casos laxos y en otros casos con una lentitud absurda que no se compadece y que hoy está haciendo que la humanidad se atrase. Les voy a poner solamente un ejemplo con el COVID. Leí hace una semana un artículo que creo que salió en Time que decía que los artículos indexados de los científicos normalmente van a pares evaluadores y tiene un proceso que surte un año para poder salir en una revista indexada. En el COVID, ¿qué pasó? La mayoría de los científicos que están investigando sobre esas tecnologías se saltaron, digamos, esos protocolos y se produjeron más de 7.000 artículos en una semana. ¿Para qué? Para tener datos abiertos para poder avanzar rápidamente en la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los estados y las mismas empresas van sobreregulando, limitan la evolución tecnológica y ¿qué hace? Que los seres humanos nos atrasemos. Y lo que está sucediendo hoy es que la tecnología no respeta la regulación. ¿Por qué? Porque son cosas tan nuevas que el mismo Estado no las entiende y sobrepasa a los estados. Y es el problema que hoy estamos teniendo. Los datos que va a tener la inteligencia artificial que recoge Uber con todos sus vehículos autónomos en el futuro. Los datos que va a empezar a tener Rappi de todas las rutas en Colombia donde se entregan paqueteos y demás. O sea, ¿quién está regulando eso? Sí. Vamos a hablar, Jan, de precisamente el manejo de la data para la innovación y cómo ha fortalecido el tema empresarial, comercial y de la economía a nivel global, porque ya hemos abordado de pronto la legislación y las garantías que tiene el usuario y posiblemente algunos se dirán, bueno, qué susto el Big Data, pero me imagino que eso ha fortalecido un poco las relaciones comerciales. Completamente. Hay algo muy importante y quiero como anclarme precisamente a lo que estaban contando Cata y Juan, y son dos cosas muy relevantes, y es, no podemos nosotros como seres humanos que trabajamos en lo privado, en lo público, en lo que sea que trabajemos, aislarnos del concepto Estado, ¿cierto? Eso es supremamente importante porque a veces nos quedamos un poco como en la diatriba, es que el Estado tiene que hacer tal cosa, es que el Estado tiene que hacer tal otra, y nos sacamos de la ecuación como seres, ¿cierto? Eso conecta precisamente con el gran ejercicio y la responsabilidad que tienen los distintos sectores de la economía de entender la capacidad computacional que tienen, y yo creo que en ese caso, por ejemplo, una ciudad como Medellín aportó bastante en el ejercicio, y es que si se hubiera quedado esperando a ver cuál era la inversión que tenía la ciudad en términos de ciencia y tecnología, solamente en lo que es capaz de hacer el Estado, es decir, lo público como tal,
hubiera sido marginal alrededor de hablar de un gran pacto por la innovación, que fue una instalación que se hizo en Medellín con respecto a esto, donde el tema se multiplicó exponencialmente, porque ya amplío ese ejercicio precisamente a los demás actores de las cadenas de valor, y ahí es donde empiezo a generar corresponsabilidades, porque una tesis, digamos, sí es bien importante, y es el Estado tiene la necesidad de empezar a legislar sobre la apertura de los datos, ¿cierto? Hablamos de datos abiertos, yo creo que hace más de una década, incluso desde cuando yo estaba por allá en Medellín Digital, por allá en el año 2010, empezamos a trabajar incluso instancias de primeros pinitos de Open Data en una ciudad como Medellín. Y eso nos ayudaba incluso a crear los temas importantes de la emergencia de la creatividad y la innovación, y es en la medida en la que hay datos abiertos sobre la mesa y desafíos bien formulados, emergen los creadores que hacen que pasen cosas con esos datos, incluso los artistas, ¿cierto? Logran empezar a conectar cosas como el sentimiento que puedo ser capaz de leer en los ojos de una persona cuando mira una obra y va a un museo, ¿cierto? No es menos importante que incluso la OMS haya reconocido a la cultura y al arte como un gran paliativo a la hora de mejorar a las personas en procesos pandémicos, ¿cierto? Y eso fue una declaratoria que se hizo desde el año pasado a finales, como en noviembre, y hoy es más protagonista que cualquiera de las instancias que hay, porque la gran pregunta es, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿cuáles son los roles de un montón de actores dentro de la cadena, ¿cierto? Y todos al final terminamos siendo conectados por los datos, porque en la medida en la que yo entiendo cómo está una comunidad, puedo actuar mejor. En la medida en la que entiendo un paciente cómo está, pues obviamente va a ser capaz de entender hacia dónde se va a mover. Entonces, la responsabilidad es absolutamente transversal. Y Juan lo aclaró muy bien ahorita, o sea, los datos se vuelven un ejercicio transversal en un proceso como la cuarta revolución. Y ni se diga el ejercicio singular, que digamos es como el proceso de la quinta. Pero en paralelo, el gran detonante es que estamos tomando decisiones basadas en datos, que eso es una cosa muy distinta a lo que hacíamos antes. Era que antes tomábamos decisiones basadas en la experiencia, en las sensaciones del momento o incluso el empirismo de la conexión. Hoy lo estamos haciendo con números y eso cambia todo. Un segundo, pero yo quiero precisar, ¿se beneficia más el cliente o el innovador, el creador? ¿O es un beneficio mutuo? Un beneficio mutuo, definitivamente, porque ahí hay una agregación de valor desde múltiples instancias. Y hay algo muy importante, y Caterina lo recordaba ahorita, y es, quizá somos hijos, digamos, de unos modelos anteriores en los que yo podría estar utilizando los datos mal, adrede, porque no estaba instalado en un modelo ético contemporáneo y venía de un modelo atrás, pero hoy ya estamos en un ejercicio donde las generaciones per se entendemos precisamente lo que implica un ejercicio de una nueva ética social asociada precisamente al hecho de no tener una ventaja sobre el otro, ¿cierto? Son más conscientes. Y tú tocaste un tema que a mí me encanta y es la democratización desde la tecnología. Es cómo en estos momentos, con todo lo que nos está sucediendo, la tecnología ha entrado a ser ese salvador, la tecnología ha entrado a ser ese ente articulador. Y sí, el tema de protección de datos, privacidad, manejo, finalidad, transparencia, dónde los archivos, si en la nube, si acá, si en premise, todo lo que queramos es importantísimo. Pero también hay que reconocer que hoy, por ejemplo, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades siguen operando por tecnología. Los restaurantes siguen operando por tecnología. Tú hablaste de cultura y de arte, inclusive de turismo. Yo en estos días hice un tour por una finca cafetera, por una plataforma de conectividad. Los museos. Los museos. Y muchas otras cosas y muchos otros sectores que de no haber sido por la tecnología, muy probablemente hubiéramos tenido un debacle económico muchísimo más rápido. Y la tecnología ha sido ese salvavidas que ha logrado de una u otra forma ayudar a que estos sectores puedan seguir fluyendo. Y no menor el tema de la salud. Hoy, por ejemplo, la telemedicina, gracias a la tecnología, es posible. ¿Y eso qué significa en tiempos como los que hoy estamos viviendo? Significa que puedo tener más atención a usuarios, puedo atender a más gente, puedo darle más posibilidades de control médico a la población. O sea, yo sí creo que la diferencia entre esta y otras pandemias es que esta pandemia es más fácil de llevar porque tenemos la tecnología para poder conectarnos. Sí, Catalina, porque eso confirma lo que hemos hablado en este diálogo y es la finalidad, el uso, porque incluso los directores de los hospitales aquí en Antioquia emitieron también una alerta frente a la telemedicina, lo que acabas de mencionar, porque dicen no todas las enfermedades pueden ser atendidas por telemedicina y no se puede descuidar obviamente la atención personalizada. Pero hablando ya del uso de los datos en la atención de la pandemia,
aquí en Medellín y también en el departamento de Antioquia, que incluso ya nos ponen como ejemplo a nivel latinoamericano. Aquí se creó Medellín Me Cuida, aquí se está atendiendo a la población vulnerable, obviamente con los retos que eso implica a través de la data, de la información. ¿Qué tan conveniente? Pues hay algunos beneficios, pero ¿qué tan conveniente es el uso de los datos por parte del gobierno? Hemos hablado todo el tiempo. Depende de la finalidad y de la confianza que se genere en esa utilización de datos. ¿Hoy la estamos generando? Pues los gobiernos locales la están generando. Los seres humanos nos estamos autorregulando. Es que yo creo que no hay que pasarle la pelota todo el tiempo Al gobierno. También hay que ser conscientes como ciudadanos de qué estamos haciendo. Sin duda alguna existen las normatividades, sin duda alguna el gobierno está tomando las decisiones que cree coherentes y que está trabajando en procura del bienestar de los ciudadanos. Ahora, es función del ciudadano sentarse y analizar si sus datos están siendo entregados para A, B, C o D. Por eso yo voy un paso más allá y no me quedo en, es que sí será, no será. Bueno, organicemos una forma en la cual sea fácil para el ciudadano entender cómo están utilizando sus datos. Yo creo que no es solamente la finalidad de los mismos, sino el tiempo de vida de los mismos. ¿Qué va a pasar cuando todo esto suceda con esos datos? Esas son las preguntas que considero son súper válidas y de nuevo vuelvo y te digo, para mí la tecnología y el uso que los gobiernos están dando de la tecnología para ayudarles a tomar decisiones es fundamental, pero quiero hacer énfasis en ese ayudarles. Watson, inteligencia artificial, cualquier tecnología, cualquier inteligencia artificial que traigas a la mesa de correlaciones no debería ser suficiente para tomar decisiones. Tú siempre debes tener un tercero, un ser humano que sea quien reaccione frente a esa decisión. Y eso de nuevo es fundamental para poder tener parametrización ética, como lo hablaste ahorita tú, Jan, y poder generar esa confianza. ¿Por qué gobiernos como Estados Unidos, Inglaterra, incluso Brasil, que uno supone que tienen mejor desarrollo tecnológico, no están utilizando este tipo de plataformas para la atención de la pandemia? ¿Es una decisión política o hay una gran diferencia entre lo que tenemos aquí en Colombia y en esos países? A mí me fascina decir que el COVID es corazón y vida, y yo creo que es Colombia también. Colombia viene haciendo una cantidad de cosas muy interesantes alrededor de la tecnología. Desde la Alta Consejería para la Tecnología, donde está Víctor Muñoz, se han tomado decisiones muy importantes para el país. Y decisiones importantes como, por ejemplo, ahorita tenemos con IBM, desarrollamos un chatbot que ayuda a descongestionar el 192, que es la línea de atención nacional. Ese son el tipo de decisiones que son fundamentales. Afortunadamente existen ahí los datos. Un dato así curioso que, ya que estamos hablando de datos, ya que mencionaste también países internacionales, también hay por ahí una cifra que dice que los países que mejores han manejado la crisis están liderados por mujeres. De pronto no tiene que ver con tecnología, sino con género. Ahí les dejo la pregunta. Puede ser. Vocación, género. interés. No, yo creo que es una cantidad de variables. Sin duda alguna, a mí me gusta rescatar lo que está sucediendo en Colombia, lo que viene sucediendo en Colombia en respecto al mundo. Colombia ha sido nombrada en varios momentos como un país que ha venido liderando el tema del manejo de la situación, y aplaudo que la tecnología sea un aliado para ello. Sí. Camilo, pero cuando se habla de conectividad, ¿cómo llega entonces o cómo se benefician las comunidades rurales, apartadas, donde la conectividad no es al 100%? Yo creo que la tecnología per se da mayor equidad, pero yo creo que hay un gran dilema, y sobre todo en Colombia. Yo creo que el tema no es solamente la conectividad. Cuando uno habla, digamos, de estrategia de tecnología, hay tres momentos. Cuando, digamos, yo dependo de la tecnología en el momento de la adopción, cuando soy capaz de dominarla, y es decir, que yo soy capaz de utilizarla solamente, soy capaz de repararla y soy capaz de mejorarla. Ese es el nivel, digamos, mucho más avanzado. Yo creo que la tecnología acá en Colombia, en gran medida, estamos en una dependencia tecnológica donde nosotros simplemente operamos. Somos adoptantes tecnológicos. ¿Y qué significa eso? Que yo, porque quiero ser como muy claro, he sentido también que en muchas partes del país la tecnología se ha adoptado es para temas un poco banales. O sea, no se trata, digamos, de entregar tabletas en el país sin
tener la capacidad, digamos, de tener cierta dominancia para tratar de aprender a desarrollar aplicaciones digitales. Gran parte, digamos, de esa tecnología se ha utilizado es simplemente para tener un acceso, pero un acceso que no tiene una conductividad específica para crear, digamos, valor dentro del país. Entonces, Cumplir metas. ¿cómo? Cumplir metas. De acuerdo, porque es que yo creo que Colombia tiene mucho acceso hoy, no, porque no solamente en internet, en celular. Recuerden que nosotros tenemos más celulares que personas ya en Colombia. Ya hay tecnologías satelitales, o sea, ya hay mayor penetración. El tema es cómo nosotros damos un uso a ese acceso que nos están dando. El tema es cómo coloco en esos canales como gobierno oportunidades, no solamente para que la gente las absorba, sino para que la gente genere nuevas capacidades. Y ahí es donde yo creo que está el principal reto. Yo siento que la tecnología nos tiene que brindar un espacio, es para nuevas capacidades. Y ese va a ser un determinante de las mediciones de equidad a nivel global. Yo creo que más que el acceso a la tecnología, es la creación de nuevas capacidades donde está el principal indicador. A mí no me olvida, digamos, en su momento, Aníbal Gaviria, cuando era gobernador en el año 2004, él tenía una frase que me encantaba. Él decía, si vamos a hablar de equidad, una persona tiene que tener el mismo acceso parada en la Alpujarra que en Murindó. Hoy estamos teniendo el acceso, en gran medida, pero el reto es pasar del acceso al desarrollo de capacidades. ¿Para qué? Para poner a progresar las regiones y los pueblos. Y también en la educación, de la utilización de esas tecnologías. ¿O no? Sí, no, exactamente, es lo que decía al principio. Yo siento que... Pero se ha avanzado en esa educación tecnológica. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente muy buena, hay dos tipos de personas. Yo que tengo un hijo que es muy gamer. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15 años. Hace parte de esa nueva generación. Hace parte de esa nueva generación. Ayer veía un programa de un tipo que decía que 14 horas, yo decía, ¿qué horas trabaja este señor? 14 años jugando videojuegos. Él, por ejemplo, es un adoptante tecnológico, pero no tiene la capacidad de desarrollar y de meterse en la tecnología, de cómo dominar esta tecnología para tratar de empezar a armar un juego. Esa es la gran diferencia de los países desarrollados con los subdesarrollados. Entonces seguimos consumiendo, adoptando, pero no somos capaces de dar el segundo paso al desarrollo. Es claro. Pero ahí, Juan, yo creo que hay varias compañías que tienen abiertos en este momento portales, tienen abiertos programas para que los estudiantes puedan acceder a esas tecnologías. En el caso nuestro, por ejemplo, hay un programa que se llama PITEC, está el link, si quieren luego los paso para que lo montemos en el programa, y lo que te permite PITEC en este momento en español es que los estudiantes se registren y puedan hacer cursos en seguridad, cursos en mobility, cursos en una cantidad de temas que es lo que tú estás diciendo, no es adoptar, sino ya desarrollar. O sea, de nuevo vuelvo al concepto este que venimos trabajando de autorregulación. Aquí también creo yo que el ciudadano el joven tiene que ir un paso más allá, porque sin duda alguna hay una cantidad de ofertas institucionales, académicas en red que me permiten a mí tener un poco más de profundidad. Estoy de acuerdo contigo, nos falta una cantidad, pero también creo que hay algo ahí, y hay algo que explotar y hay algo que aprovechar. Este tema está bien interesante y vamos a hacer la última pausa aquí en Diálogos por la Vida y ya regresamos en uno de los especiales de la programación Unidos por la Vida. Vamos a mandar el link. Es chévere. Big Data y democracia es el tema de conversación de Mayos Unidos por la Vida y este tema está bastante interesante y en este último bloque queremos hablar de hacia dónde vamos con la utilización de los datos y una de las preocupaciones, Jan, o no sé si es preocupación, por lo menos es para los padres de familia, porque ahorita hablábamos con Juan Camilo de la generación tecnológica, pero ese margen de edad va bajando mucho más rápido. Y todos son padres, bueno, no sé si Catalina es padre, no es madre, pero ustedes dos sí, y cómo los padres tienen que estar involucrados y aprovecharle y sacarle todo el jugo. Por ejemplo, para mí fue un completo reto porque mi hija tiene 4 años y medio, está cerca de, pues cuando arrancó estaba mucho más lejos de cumplir los 5, pero ya está a punto de llegar a los 5.
Y una de las cosas que nos habíamos, digamos, como prometido mi esposa y yo era mantenerla alejada de la tecnología, ¿cierto? Pues claramente se podía decir, bueno, mira, habla con tu abuelita en algún momento si estábamos de viaje o alguna cosa, pero era un tema anecdótico, ¿cierto? Y ella nunca cogía un celular o estaba frente a un computador. Lo único que tenía era una interacción con pantallas de televisión, por así decirlo, y obviamente con el tiempo muy segmentado. Ahora todos esos paradigmas se rompen, ¿cierto? Entonces, tú lo que empiezas como padre es a decir, bueno, ¿qué le puede ayudar a complementar lo que está dejando de acceder incluso a sus contenidos, digamos, de su currículo natural? Porque lo que termina siendo una clase de niños de 4 años, y yo sé que todos los que tengan hijos de 4 años van a decir lo mismo, es una algarabía de recreo, ¿cierto? Porque todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren empezar un ejercicio de interacción, y ahí empieza un gran reto para los padres que estamos, digamos, en un ejercicio de tener a un hijo continuando su proceso formativo alrededor del proceso, y ahí nos toca a nosotros entrar en un proceso de consumir ese contenido, entenderlo y guiarlo bastante alrededor del tema. Creo que es un poquito un reto importante, pero también, como todo, se nos ha vuelto un reto para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, yo lo que diría es que a mí uno de los grandes verbos que me gusta que se desatan con el tema del Big Data y de todo el procesamiento de datos es el verbo anticipar, ¿cierto? Que para mí es lo más maravilloso, y es qué bueno que yo pudiera prevenir que algo sucediera, ¿cierto? Y eso es lo más bonito que tenemos con los datos, y en casos de salud es absolutamente claro que se puede lograr esto. Si yo empiezo a monitorear a una persona a tiempo, voy a prevenir que caiga en una enfermedad que lo vaya a llevar posiblemente a un cuadro complicado. Y eso es quizá el gran valor que yo veo aquí, incluso pues, apelando incluso al nombre del programa en el que estamos, y es cómo los datos hoy nos ayudan a salvar vidas, ¿cierto? A llevarnos a un proceso de anticiparnos y a ser, en buen sentido, muchos mejores seres humanos basados en la información que tenemos a tiempo de lo que nos va a suceder. Sí. Y hay otro verbo que ha resultado con esta pandemia, Juan Camilo, y es reinventar. Un verbo que ha generado de pronto algún debate y discusión, porque algunos dicen, pues nos hemos inventado totalmente para ya empezar a hablar de reinvención, pero esto ha generado la pandemia del coronavirus, que muchos sectores de la economía y del mundo pues les toque innovar. El tema de la educación, incluso las universidades del país dicen que van a tener caída en el número de inscritos para el segundo semestre, pero hablábamos durante el corte sobre esas posibilidades y los retos también de la educación, mucho más de la superior. Yo creo que la superior y toda. Una de las grandes ganancias, si se puede decir positivo, de este COVID es básicamente la digitalización. Esto aceleró enormemente la digitalización. Con toda persona que usted hable del sector productivo que estaba en digitalización, se le dispararon las compras, tuvo, digamos, ya una torta de mercado un poco más grande, el que ya estaba en ese mundo, y está entrando mucha gente. Mi esposa tiene un pequeño negocio, ayer, por ponerle un ejemplo, pequeño negocio, una empresa unipersonal, y ayer sacó un Instagram, puso el producto, y ayer vendió 280.000 pesos en 1 hora y media. Entonces, la digitalización es una realidad. ¿Qué creo yo? Yo creo que yo soy un gran fan de la tecnología, y yo creo que la tecnología nos va a hacer mucho más democráticos, nos va a dar mucha mayor participación, nos va a dar muchas más posibilidades, y quienes sean capaces de entrar en ese segmento digital van a sacar muchas más posibilidades. Dígame si no es democrático, si el día de mañana usted va a entrar a la universidad y le digan, ¿usted qué quiere coger? ¿Carrera virtual, semipresencial o presencial? La presencial le vale la matrícula a tantos millones, la semipresencial vale la mitad, y la digital le vale 1/4 parte. ¿Cuánta gente no pudiera acceder a la universidad de esa manera? Pues entonces, yo creo que lo mismo va a pasar en los gobiernos. Los gobiernos, con lo que Catalina, lo que tiene en IBM, que me parece espectacular, con todo lo de computación cognitiva, lo único que los hombres las tecnologías no van a poder imitar de los hombres, van a ser los sentimientos. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener mundos más perfectos. Pero hasta eso es información y datos. Exactamente, exactamente. Pero vamos a tener, digamos, mundos más perfectos en cierta medida, pues más próximos a la perfección, que eso también puede ser un poco aburrido, pero se lo voy a poner el ejemplo en la democracia. ¿Qué más preciso hoy si mañana estuviéramos decidiendo, por decir algo, una ley frente al aborto, que puedan votar los más de 50 millones de colombianos en línea y en 1 minuto? Entonces, es un reto
de eso se trata la tecnología. Entonces, ¿eso es democrático o no? Sí. ¿Eso le da acceso a las personas o no? ¿Eso elimina la compra de votos? Muy probablemente. Pero que también pone en evidencia, digamos, qué piensa quién y de qué. Entonces, la protección de los datos, como lo veamos ahora, y el sentimiento de las personas frente a una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a empezar a parametrizar mucho más. En tus círculos de actuación, la gente te va a conocer mucho mejor. Yo tengo un video muy interesante y es que lo bajé de internet de una persona que solamente por las redes sociales y con inteligencia artificial le leen cuál es su signo zodiacal, qué le puede pasar, digamos, en el próximo mes, cómo se comporta, cuáles son sus rutas, cuáles son sus gustos, y con eso, y el algoritmo que tienes para determinar si tiene atracción con otra persona o no. Catalina, para darle continuidad a lo que acaba de decir Juan Camilo, porque yo te iba a preguntar los retos o cómo puede utilizar los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero ¿están preparados o qué tendrían que hacer para utilizar bien los datos y para que la gente obviamente, con lo que habíamos hablado de la confianza, esté tranquilo pues con el manejo Mira, de los mismos? Tú me preguntas si van a poder. Yo creo que ya lo están haciendo y Juan estaba dando ahorita un dato que a mí me encanta y es, en los últimos mes y medio, el e-commerce del país creció en un 300%. Ya ahí hay bienestar para los ciudadanos, ya ahí hay bienestar para la gente. Y creo también que no estábamos preparados para la digitalización de muchos sectores, empezando, Jan, como mencionaste tú, el de educación. Pero eso ha llevado a que los colegios, las universidades y los diferentes sectores se digitalicen y se anticipen a nuevos cambios y abran nuevas fronteras, abran nuevos parámetros de educación, nuevos parámetros de seguridad. Yo creo que los gobiernos están tomando las decisiones adecuadas para llegar a ese momento en el que tendrán que enfrentar esos grandes problemas y decisiones post-pandemia, pero sin duda alguna lo están haciendo utilizando algo que decía ahorita Juan, que para mí es fundamental, y es congruencia en la ética, es siendo conscientes de para qué estamos utilizando esos datos. Y quiero terminar tu pregunta con, Juan, hablabas de algo que es fundamental ahorita, y es sí, la tecnología está ayudando a que todos los seres humanos de una u otra forma potencialicemos una cantidad de sectores, pero también va a eliminar una cantidad de sectores. Y entonces, ¿qué nos va a volver a nosotros permanentes en el mundo? Esos talentos a prueba de futuro. Yo sí creo que el mundo va a ser mejor y es mejor, porque tenemos que ser más empáticos. Y aceptar los cambios. Tenemos que aceptar los cambios, tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender una cantidad de talentos que teníamos olvidados, porque hoy las rutinas cotidianas las están haciendo las máquinas, las está haciendo finalmente la inteligencia artificial, las correlaciones. Ya como investigador no necesitas sentarte 10 y 20 y 30 horas a leerte los papers para poder determinar un posible pronóstico de alguien. Ya Watson lo hace por ti, pero tú tienes que tener la empatía, el conocimiento, la educación para poder reaccionar a esos datos y tomar mejores decisiones. Mira, hay un ejemplo divino, y voy rápido porque sé que estamos corticos de tiempo, sí. Y es, ahorita hay una aplicación que se desarrolló con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Tecnología, para el área rural, ¿cierto? Y lo que hace este mecanismo es ayudar a que los agricultores tengan información de sus plantaciones a tiempo. ¿Qué debo aplicarle? ¿Qué no debo aplicarle? Y todo eso es con inteligencia artificial. O sea, yo sí creo que la inteligencia artificial y los gobiernos están tomando decisión alrededor de las mismas para ayudar a los ciudadanos. No lo van a hacer, ya lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Sí. Jan, para ir terminando, ¿debemos de eliminar ese miedo, los temores que puede generar dar los datos? Yo creo que no. O sea, el tema es importante y es tener cautela. Es decir, o sea, no tragar entero. Ese realmente es como el gran mensaje, y saber las fuentes a las que llego para entender las distintas posibilidades. Porque ahorita decíamos algo como, venga, si yo entro en e-commerce y no acepto los términos, ¿qué pasa con esos datos? ¿Cierto? En teoría, nada. Pero yo aquí apelo, digamos, a una forma en la que los gringos todo el tiempo se refieren a las cosas, y es que el gringo usa mucho un término que a mí me encanta, porque ellos nunca se comprometen finalmente con el proceso, porque como todo está en evolución, ellos siempre dicen todo parece indicar que. Nunca dan un ejercicio absolutista, ¿cierto? Y eso en Latinoamérica nosotros a veces somos muy laxos con eso y decimos, no, es que aquí tal cosa pasó, y entonces ya como que dejamos ese tema por sentado.
Yo los invito a todos a decir eso, como a dudar siempre del proceso, pero no dudar con miedo, sino dudar con responsabilidad, en el sentido de apropiarme de lo que implica y ir más allá, investigar y entender qué es lo que están haciendo con mis datos y con los datos de las personas que quizá no puedan tener el mismo nivel de discernimiento que yo con respecto al entender esos datos. Autorregularse. Claro, Juan Camilo, ¿cómo se imagina el mundo? No sé, en 5 años, aunque ya 5 años parece ser mucho tiempo con el desarrollo de las tecnologías. Y breve porque ya estamos... Yo he sido muy amante de la prospectiva, entonces yo me imagino un mundo muy, pues, muy tecnológico, con aparatos embebidos, o sea, uno poder tener la posibilidad de tener acceso a información en tiempo real, no solamente en la medicina, sino todo, con Watson, dispositivos conectados, embebidos en los seres humanos, que nos van a dar mucha más rapidez, pero me imagino un mundo más equilibrado en las ciencias sociales. Me imagino el arte, la cultura, la filosofía, o sea, yo creo que ese va a ser, digamos, gran parte de la salvación de este ritmo tan frenético que estamos de la tecnología, porque yo creo que al final no se trata de un solo camino, sino de un camino completamente equilibrado. Entonces yo creo que las ciencias sociales van a tener un gran impacto hacia adelante y van a ser definitivas para la humanidad. Pero definitivamente me imagino un mundo donde vas a poder tener la información en tiempo real para tomar decisiones mucho más precisas y mucho más certeras. Esperemos que así sea, Juan Camilo. Muchas gracias, Gracias. por este diálogo. Lo mismo, Jan y Catalina, muchas gracias. Y lastimosamente pues, el tema se acabó. Es un tema bien interesante, como se lo dijimos. Iba a ser un diálogo, una conversación sobre el Big Data y también de su uso en la democracia. Gracias por acompañarnos en estos diálogos de Mayo Unido por la Vida. Nos vemos hasta pronto. Unidos. Gobernación de Antioquia.